Muy buenos días. Muchas gracias por atender la invitación a este seminario virtual en el marco de la Semana de la Integridad 2024. Yo soy Oscar Caipo, presidente de Empresarios por la Integridad, que somos el hub nacional de Alliance for Integrity. Y queríamos traerles en la serie de eventos que se han organizado una de las problemáticas que afectan a millones de personas que en el día a día quisieran trabajar con seguridad, con libertad y sin tener tantos obstáculos para hacerlo, y que lamentablemente las circunstancias por el exceso de burocracia, el exceso de discrecionalidad que tienen muchas veces las municipalidades, la arbitrariedad, eh, trae pues también espacios de corrupción que los millones de negocios puerta calle enfrentan día a día. Lamentablemente a esto se suma el crimen organizado, el pedido de cupos, los gota a gota y entre otros factores que hacen la vida de millones de personas que quieren trabajar y salir adelante muy difícil. Y por eso hemos organizado esta sesión para poder compartir con todos ustedes esta problemática que enfrentan las pymes del sector comercio puerta calle y no solamente quedarnos en la problemática, sino también esbozar algunas soluciones para ello, no solamente desde el sector privado también, sino considerando al gobierno y al Congreso y a otras entidades que tienen y pueden hacer algo para comenzar a cambiar esta realidad tan compleja. La verdad, nos sentimos muy contentos de tener a los principales líderes empresariales que están en los gremios que más afectados están. En este caso, tenemos la participación de Andrés Choi, que es el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú y presidente del Comité de Pymes de la CONFIEP, también siendo el presidente de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Almacenes, Kioscos, Tiendas y Bodegas. También tenemos la participación de Pío Pantoja, que es el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, ASPAN. Tenemos la participación por el lado del sector público, a Vanessa Sánchez Sánchez, directora de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Ministerio de Producción. Y tenemos la participación también de Francisco Ochoa, que es docente universitario y un experto en mejora regulatoria, que estamos seguros va a poder aportar mucho esa experiencia también aquí. Y tenemos la participación de Ernesto Álvarez. También tenemos la visión del Congreso, es asesor parlamentario, máster en propiedad intelectual y especialista en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid. Para poder moderar este grupo, tenemos también la suerte de poder contar con la participación de Jorge Lasarte. Jorge es uno de los abogados, es abogado y árbitro, es socio de Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados, y es uno de los abogados más activos en ayudar a buscar y encontrar soluciones a esta problemática. Actualmente está sirviendo en el Comité de Clima de Negocios de la CONFIEP, que también está buscando apoyar a organizar una serie de iniciativas que busque soluciones a esta problemática. Con eso, como introducción, le doy el pase a Jorge Lasarte para moderar y conducir esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación y es un honor poder tener la oportunidad de moderar este panel y intercambiar algunas ideas junto con las personas que me acompañan como expositores. Yo creo que no es coincidencia que una asociación como Empresarios por la Integridad se anime a liderar una iniciativa como esta, dar un espacio de conversación sobre cómo simplificar los trámites administrativos y reducir la burocracia, ¿no? Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver la integridad con la burocracia?
Y yo siempre he dicho que la corrupción y la burocracia son dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando hay exceso de trámites, cuando hay muchos requisitos, cuando hay muchos permisos, mucha supervisión absurda por parte de los funcionarios públicos, estos, cuando se juntan con la falta de escrúpulos, encuentran el ambiente perfecto para corromper y extorsionar empresarios. De manera que la burocracia, el exceso de burocracia, está muy ligado a la falta de integridad y a la corrupción. Eh, Tengo la suerte de participar también en Confiep a través del Comité de Mejora de Ambiente de Negocios. Y quiero aprovechar contándoles que hace poco tuve la suerte también de haber sido invitado a una ceremonia por los 40 años de Confiep, ¿no? Donde se homenajeó a Julio Velarde por su contribución al país y a la política monetaria, y se homenajeó también de manera póstuma a tres peruanos que hicieron mucho por el Perú, ¿no es cierto? A los cuales yo admiro mucho. Y en esta conferencia, en este evento por el 40 aniversario de Confiep, en el que participó Oscar Caipo también como expresidente, se proyectó un video muy bonito, muy emotivo, donde se extraían pedazos de los discursos que habían dado los expresidentes de la Confiep durante los últimos 40 años. Y más allá de la emotividad del video, a mí lo que me llamó mucho la atención fue ver que desde hace 40 años venimos hablando de estos mismos temas que hoy nos ocupan y están en nuestra agenda. Yo veía a presidentes de los años 80 y 90 hablar del exceso de burocracia, de la tramitología, claro, también de la libre mercado y de problemas que hoy hemos sobrepasado, como el terrorismo y la hiperinflación. Pero estos temas del exceso de burocracia y de la necesidad de la simplificación administrativa nos siguen involucrando el día de hoy, ¿no? Ahora, sería mezquino decir que no hemos avanzado nada. Yo creo que hemos tenido buenos avances en el país en temas de fortalecimiento de instituciones, por ejemplo. Creo que el Indecopi ha jugado un rol sumamente importante en estos últimos años en temas de burocratización, de eliminación de barreras burocráticas, pero sin duda nos quedan problemas que enfrentar todavía y soluciones por encontrar. Entonces, creo que el panel que tenemos ahora es un panel ideal para conocer más sobre estos problemas, para poder identificar estas soluciones que pueden darse desde el sector empresarial, desde los micro y pequeños empresarios, y para eso tenemos a nuestros invitados el día de hoy. A mí me gustaría darle la palabra a Andrés Choi, que preside el gremio de bodegueros en el Perú, y nos cuente desde su experiencia cuáles consideran que son estos principales problemas y qué soluciones ve específicamente en su sector para combatir el exceso de burocracia y la tramitología absurda. Andrés, bienvenido y gracias por participar. Disculpe, estaba en mute. Muchas gracias, Jorge, por tu pase y también quería saludar a Empresarios por la Integridad en la presidencia de Oscar, que está haciendo una gran labor, eh, tanto cuando fue presidente con FIEP y ahora con Empresarios por la Integridad, en esta semana de la integridad que es importantísima porque ayuda a generar un nuevo espíritu empresarial. Definitivamente para nosotros, pues, el tema de la tramitología es un tema muy complicado para nosotros, desde varios puntos de vista. Cuando tú quieres sacar una licencia de funcionamiento, pues te piden una serie de requisitos que tienes que cumplir, ¿no? Y dentro de estas series de requisitos te piden, también hay otros requisitos que son costosos, ¿no? Yo siempre he considerado de que definitivamente la formalización es un proceso importante, pero también la formalización se convierte en un elemento costoso, ¿no? Porque tienes que cumplir muchos requisitos que te piden las instituciones eh,
de gobierno para poder operar, ¿no? Por ejemplo, en el tema tienes la licencia de funcionamiento, de ahí tienes el certificado de defensa civil, que también tiene un proceso de inspección, ¿no? Y también tienes las otras licencias complementarias, por ejemplo, en el caso de la bodega, tienes el tema del letrero, por ejemplo, ¿no? Tienes que sacar tu licencia para el letrero en algunas zonas, y si tú vas a vender bebidas alcohólicas, también tienes que tener una licencia de venta de bebidas alcohólicas. Entonces, esos elementos hacen que se convierta de una manera un poco complicada, ¿no? El tema de el cumplir las normas y las medidas. Y entonces, en todo ese proceso también existen algunos elementos que por desconocimiento o porque no existe una predictibilidad al momento de que el inspector municipal te vaya a visitar y te pueda exigir ciertas cosas que de repente supuestamente están de una manera muy genérica, pero que lamentablemente cuando va el inspector municipal te lo pide de manera muy específica, ¿no? Entonces, estos dos elementos lo que generan es también lo que hablábamos, ¿no? El exceso de la tramitología y los procesos también que pueden generar esto en decantación de elementos de corrupción, ¿no? Nosotros en muchos casos hemos pasado por este tipo de cosas y te dicen, por ejemplo, este, bueno, si tú quieres solucionar ahorita, yo te pongo la multa y te vas a la municipalidad y tienes el 50% de descuento si lo pagas inmediatamente, ¿no? Entonces, no ha habido una labor de control, de supervisión o de conocimiento previo por parte del empresario. Y esto no se da a nivel del sector nuestro solamente, ¿no? Sino que también se da en todos los sectores económicos en donde se pueden desarrollar negocios puerta a calle que lamentablemente sufrimos del día a día, ¿no? O que pasan y te dicen, oye, te faltó esto, oye, tu letrero está mal puesto, o de repente pusiste un letrero un poquito fuera de tu puerta y viene el inspector municipal y te pone una multa, ¿no? Entonces, este tipo de acciones también se pueden dar en elementos de abuso de los inspectores municipales, o de repente en algunos casos, no puedo decir más allá del tema, pero también se puede convertir en un proceso de caja chica para las municipalidades y también para el bolsillo del fiscalizador, ¿no? Entonces, definitivamente, como decimos en nuestro gremio, la mayoría de negocios puerta calle somos pues eh, los más supervisados, porque en nuestro rublo, por ejemplo, existe una competencia desleal. Tú tienes a un ambulante que también vende casi los productos de golosinas que tú tienes y ese no paga impuestos, pero a ti sí te sancionan, ¿no? O venden productos de dudosa procedencia y no los sancionan y a ti sí te sancionan, ¿no? Entonces, vemos una serie de elementos que deseamos un poco que se genere un mejor nivel de predictibilidad, un mejor nivel de acceso y también, por otro lado, vemos también otros elementos adicionales, ¿no? Por ejemplo, en los temas de renovación. Tú tienes tu licencia de funcionamiento, ¿no? Y después tienes que sacar tu certificado de defensa civil, el ITSE, ¿no? Y el ITSE se renueva cada 2 años. ¿Ya? Y esta renovación cada 2 años es para saber cómo está tu local. Pero si vamos a un tema de lógica, ¿no? O sea, en tu renovación de 2 años va a ser la misma de hace 2 años atrás. O sea, nadie va a mejorar su local cada 2 años, ¿no? Y por lo tanto se debería de ver también cómo podría ser el plazo. Y es más, acá viene la discrecionalidad que te comento. Si a ti te otorgaron tu licencia, tu certificado del ITSE, ¿no? Hace 2 años atrás, bajo las mismas características que tienes ahorita, viene el nuevo inspector y te dice que no, que ahora se ha modificado y que necesitas modificar y adecuarte de acuerdo a lo que ellos piensan que debería de ser, ¿no? Entonces ahí hay un tema un poco discordante, ¿no? Porque tú le dices, mira, si esto hace 2 años me aprobaron, ¿por qué ahora, después de 2 años, me cambian las reglas de juego, ¿no? Entonces, para la mayoría de empresarios es un problema de falta de predictibilidad, ¿no? Por ejemplo, he tenido casos de unos socios que
lamentablemente cuando no han ido a renovar su licencia, le dicen, no, ya se cambió la zonificación, ¿no? Y por lo tanto no te puedo otorgar la licencia porque hemos cambiado la zonificación. Pero el negocio anterior tenía la misma zonificación, estaba en el mismo lugar, ¿no? Entonces yo creo que muchos, no sé si es el tema de los gobiernos locales, distritales o el gobierno central, pero ahí hay un ping-pong que se debería de ir viendo de cómo se puede manejar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y bueno, y otros temas también que tengo pendientes que más adelante voy a seguir comentando. Gracias, Jorge. Buenísimo, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, lo que menciona Andrés es muy importante porque estos sobrecostos ahuyentan a los formales, ¿no? Y contribuyen a una mayor informalidad. Yo recuerdo hace poco tiempo una publicación de Ipsos donde hablaba que de los más de 3 millones de informales que hay en el país, un 47% le gustaría volverse formal, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué cosa es lo que tiene que cambiar para abrazar, para que la formalidad abrace este 47% de informales que hoy operan fuera del margen de la ley? De repente, Pío, que preside el gremio de ASPAN, de panaderos y pasteleros, nos puede comentar un poco también sobre la experiencia en su sector. Pío, bienvenido. Estás en silencio, Pío. Creo que está mejor ahora, ¿sí? Sí, ahora Sí, sí te escuchamos. Hola, Te escuchamos. primeramente muy buenas tardes a todos los organizadores de este importante evento, a todos mis colegas y a todos los que han ingresado para poder estar conectados y enterar de las cosas que suceden a nivel gremial. Quiero empezar, segundo, felicitando porque ya es hora de juntar a los pymes y que sean escuchados, no solamente sus problemáticas, sino también las soluciones. Quienes somos dirigentes estamos acostumbrados a tener reuniones con las autoridades, mesas técnicas que nunca han llegado a nada. ¿Por qué? Porque los funcionarios están en otra órbita. Entonces, así nunca se va a llegar a nada. Eh, También en el sector panificador, quiero empezar diciendo que nosotros descubrimos que el problema principal de los panaderos era el factor precio. El mejor pan del mundo hecho en el Perú se le ve no por la calidad, sino por su precio. Mientras más gratis sea o 10 unidades cuesten un sol, mucho mejor. No podíamos subir el precio del pan porque el presidente de la República, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura y todas las autoridades, los doctores, los economistas, el PCR, el Ministerio de Agricultura salían a decir que el precio del pan no puede subir porque la gente se muere de hambre. Todos esos factores, gracias a Muna y Pan, la cadena productiva del pan, compuesto por el Comité de Molino de la Sociedad Nacional de Industrias y los panaderos, hemos ya desterrado. El precio del pan sube o baja cuando el dueño lo determine o subir o bajar. La prensa ya no prioriza la noticia del pan por su precio, sino por la calidad. Ahí está pan con quinoa, pan con kiwicha, etcétera, etcétera, etcétera. Una problemática importante que no solamente es un tema de los panaderos, es transversal, es la delincuencia, como es el caso del sicariato y las extorsiones. Les traigo la mención de los panaderos de Trujillo, que ellos ya están pagando normalmente a los extorsionadores porque nadie le presta atención. A tal punto que llegan a decir en el último congreso que ha sido hace 15 días, que es preferible pagar a los extorsionadores.
Perdimos a Pío. Vamos a... Creo que mientras esperamos a ver si se reconecta, me parece importante retomar un punto con el que comenzó Pío hablando sobre la experiencia de los panaderos en ganar una batalla por poder tener libertad para fijar el precio de sus productos, ¿no? Y que antiguamente eh, era una restricción para emprender y desarrollar sus negocios y que han logrado sobrepasar. Creo que es un ejemplo de que cuando se trabaja unido gremialmente y uno se propone, ¿no?, objetivos como gremio, puede conseguir cosas y lograr que las cosas, sobre todo en políticas públicas, cambien. Eh, Creo que Francisco Rojas nos puede comentar también desde su experiencia en el sector público, como académico, como experto en temas de eliminación de barreras burocráticas, de qué manera el Estado puede contribuir a que estos cambios se den, ¿no? Y a continuar ayudando a los empresarios a eliminar cada vez más trabas y barreras burocráticas que afectan su desarrollo en el mercado. Francisco, bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos, toda la audiencia y también con este panel tan importante del sector privado, público, sobre todo también empresarios que son finalmente el público afectado o beneficiado dependiendo de la acción que pueda tomar el Estado, ¿no? Justo comentaba Pío que creo que la parte de diagnóstico es algo que existe ya y que los propios empresarios conocen del día a día, pero las soluciones sobre todo es algo que no es tan conocido, no solamente por los empresarios, inclusive los abogados no siempre conocen dentro de lo que es el derecho público, cuáles son estos mecanismos. Así que vamos a hablar brevemente de dos de ellos. La pregunta, creo que la más importante es no solo qué mecanismos existen, sino cómo el sector privado puede participar para promoverlos. Eso es sumamente interesante, porque normalmente las regulaciones, llamamos ordenanzas, decretos, todas esas actuaciones que pueden generar algún tipo de traba a los negocios, a pesar de que son en muchos casos elaboradas con buenas intenciones, el efecto o el impacto en la actividad económica es muy fuerte y en el sentido negativo, porque no solamente puede desincentivar al empresario a seguir en el mercado formal, sino que inclusive al asumir esos costos se lo traslada al consumidor final, encareciendo finalmente el precio o el servicio, ¿no? Entonces, dos mecanismos rápidamente quisiera mencionar en los cuales podría participar el sector privado, y no solo podría, sino debería, creo, porque la regulación tiene que ver con cambios de conducta, comportamiento de los empresarios impuestos por el Estado, pero el Estado no tiene mucha información al respecto, finalmente, ¿no? El burócrata o el servidor público no necesariamente es empresario, pero regula el sector empresarial, ¿no? Entonces, eso de ahí es algo a tomar en cuenta. Hay mucha asimetría de la información entre empresario y regulador. Entonces, son dos mecanismos, uno de manera previa y otro de manera posterior. El mecanismo de participación previa se conoce como consulta pública. Es un mecanismo que está sobre todo implementado a través de los proyectos normativos del Poder Ejecutivo, y esto está implementado, desarrollado por la PCM, específicamente por la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces, a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, opinando sobre las normas una vez que son prepublicadas, el sector privado puede aproximarse a influir en el resultado final de una regulación antes de que ésta se apruebe, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos, el más conocido es el de la prepublicación, emitiendo opiniones. Cualquier gremio, persona, empresario, emprendedor en general puede emitir algún tipo de opinión, enviarla por correo electrónico a la misma PCM y esta tomar en cuenta para el producto final de la regulación. Ahora, esto tiene una limitación, y es que el gobierno o finalmente la entidad pública que acoge esta opinión puede o no puede incluirla, ¿no? Finalmente está mucho en poder de decisión del propio regulador acoger o no esa opinión del sector privado. A diferencia de ello, existe un segundo mecanismo que es el mecanismo de control posterior a cargo del INDECOPI en materia de eliminación de barreras burocráticas, que justo es el que quisiera desarrollar un poco más en esta parte y en la siguiente ronda. Es un mecanismo que para comenzar es único en el mundo. Eso es lo que les quiero comentar. ¿Por qué? Porque la posibilidad de controlar las normas, estas normas innecesarias, excesivas, estas que ponen demasiada burocracia al negocio, normalmente en otras partes del mundo esta preocupación ya existe, pero es cuestionado, demandado ante las cortes judiciales o los tribunales judiciales, ¿no? Es decir, acá en el Perú lo mismo, ¿no? Tradicionalmente, si uno no está de acuerdo con una ordenanza, con un decreto supremo,
te puedes ir al tribunal, a una demanda de acción popular en el Poder Judicial o una acción de amparo también, o bueno, quien tenga la legitimidad para acudir al Tribunal Constitucional. Pero en el Perú, además de estos mecanismos tradicionales, tenemos un mecanismo de eliminación de barreras rápido y con una autoridad especializada que es el INDECOPI, ¿no? Entonces, en simple, este mecanismo, esta herramienta que está en manos de todos los emprendedores consiste en que cualquier persona natural o jurídica, ciudadano, emprendedor de todo tamaño, cualquier empresa, puede presentar una solicitud, pedirle al INDECOPI que evalúe si es que una regulación administrativa, que por ejemplo está en un decreto de alcaldía o en una ordenanza, o inclusive en la aplicación de una norma, ¿no? Podríamos hablar de un acto administrativo que venía una licencia, puede ser cuestionado ante el INDECOPI. El INDECOPI es una autoridad independiente que va a evaluar esta herramienta regulatoria, este mecanismo regulatorio o acto administrativo, va a evaluarlo si es que es excesivo o no, si atenta contra la ley, si es irrazonable. Y acá algo importante que decía Pío es, a veces el Estado no escucha, pero en este mecanismo de barreras burocráticas, el INDECOPI está en la obligación no solo de escuchar, sino que de responder. Y acá viene la parte interesante que no existe en otras partes del mundo, y es que el Indecopi, si es que tiene razón la empresa al denunciar una barrera regulatoria innecesaria o excesiva, tiene el poder de prohibir la aplicación de esa barrera, es decir, inaplica la ordenanza o el decreto supremo, inclusive, es decir, también actos del Poder Ejecutivo pueden aplicarlos en favor del empresario que ha denunciado o con efecto general, ¿no? Entonces, efecto particular y general. Entonces, eso es a grosso modo este mecanismo de eliminación de barreras burocráticas. El tiempo también es interesante porque a diferencia de los mecanismos judiciales, las demandas judiciales, en el Indecopi, sobre todo recientemente con una modificación del año pasado, a nivel legislativo, se ha logrado que Indecopi pueda emitir medidas cautelares con un plazo máximo de 30 días. Esto es algo que no existía antes. 30 días es un plazo bastante reducido en comparación con lo que el Indecopi resuelve. Tiene un plazo máximo de 120 días para resolver por instancia de manera definitiva, pero de manera provisional puede inaplicar una barrera en 30 días. Entonces, hay diferentes virtudes o características de este procedimiento que también lo podemos comentar, pero a grosso modo creo que eso es una de las respuestas a los empresarios de cómo puedo hacer para que el Estado me responda y me solucione este problema generado por el propio Estado. El mecanismo de eliminación de barreras burocráticas es uno, pero requiere primero de valor del empresario de denunciarlo, pero también es importante saber que hay denuncias anónimas, es decir, el propio empresario puede colaborar enviando de manera individual o también de manera colectiva a través de los gremios información sobre dónde están estas barreras regulatorias innecesarias. Eso por ahora, Jorge, gracias. Gracias, no, gracias a ti, Francisco. Sumamente interesante lo que comentas y yo te dejo pensando con dos preguntas sobre los temas que nos acabas de comentar. La primera es, has hecho referencia a un mecanismo preventivo en la que el sector privado puede intervenir para mejorar las políticas públicas a través del envío de comentarios con las prepublicaciones de las normas que se hacen. Y la pregunta que yo tengo para ti es si además de ese mecanismo existe otro, ¿no? A nivel comparado de otro tipo de intervenciones del sector privado para las mejores políticas públicas, porque muchas veces, a pesar de que el sector privado se esfuerce en enviar comentarios, las entidades del Estado no suelen ser muy prolijas en la lectura o la revisión del esfuerzo que hace el empresariado por comentar las prepublicaciones. Y el segundo tema referido ya a una medida más reactiva, ex post de barreras burocráticas, es que efectivamente, a pesar de que la legislación ha ido cambiando y dándole más herramientas a los órganos de Indecopi para eliminar barreras burocráticas, yo en más de una oportunidad he conversado con gente del equipo de barreras burocráticas y la sensación que tengo es que se les está llenando de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la reducción de los plazos para dictar medidas cautelares, les generan una carga administrativa mayor, ¿no? Y sin embargo, es una entidad que no recibe más presupuesto del Estado, recibe más exigencias del Estado para resolver más rápido, con mayor velocidad, mayor cantidad de trámites, pero esa carga no viene acompañada de un mayor presupuesto. ¿De qué manera fortalecemos a las instituciones que eliminan barreras burocráticas? Tenemos que darle, desde tu experiencia académica, más recursos a Indecopi. Es de repente
crear un organismo constitucionalmente autónomo que se dedique a eliminar barreras burocráticas, es lo que necesitamos como país para poder simplificar y eliminar más trabas que le hagan la vida más fácil a los empresarios. Te lo dejo para la segunda ronda, Francisco. Lo otro que me gustaría dejarlos pensando a Pío y Andrés es, de repente, para su segunda intervención, si tuvieran la posibilidad de eliminar un problema en cada uno de sus sectores, uno solo, ¿no? Que dicen que mucho abarca, poco aprieta, ¿qué problema, cuál sería ese problema que eliminaría? El más importante, el que más daño les causa. Eh, bueno, y para continuar, le damos pase a Vanessa Sánchez. Vanessa es directora de tecnología e innovación en el Ministerio de la Producción. Creo que la tecnología y la digitalización hoy más que nunca son una herramienta de simplificación administrativa sumamente importante que contribuye también a reducir los riesgos de corrupción porque elimina la interacción humana entre funcionario público y empresario. Entonces, creo que es una buena oportunidad para conocer de primera mano qué cosa está haciendo el Estado, qué retos tiene en innovación, en tecnología y en digitalización. Y Vanessa nos lo puede contar desde su experiencia en el Ministerio de la Producción. Vanessa, adelante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge, y también agradecer a Empresarios por la Integridad que nos han hecho esta invitación importante en una semana importante para el país, que es la Semana de la Integridad. Y efectivamente, lo que han mencionado nuestros compañeros acá del panel es algo que nosotros ya habíamos venido recogiendo, tanto también en el caso de bodegueros, que nos hemos visto con Andrés Choi hace unos meses atrás también por unas ceremonias con el tema de bodegueros a nivel nacional, pero también a través de los programas que tenemos como Ministerio de Producción y en alianza con algunos otros ministerios cuando intervenimos con emprendedores, que muchos de ellos tienen negocios puerta a calle, y también otro tipo de emprendimientos, tanto los tradicionales, algunos más innovadores, que se encuentran con este tipo de barreras burocráticas que ya muy bien lo han explicado los representantes de los diferentes organismos. Y precisamente nosotros desde el Ministerio de la Producción, en alianza con la PCM, el Ministerio del Trabajo, Indicop y SUNART, hemos estado viendo cómo podemos aprovechar lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Hace 40 años no habían las tecnologías que hoy tenemos, ¿no? Es más, desde post pandemia, muchos nos hemos ya integrado de manera más familiarizada con la digitalización y siendo esta una herramienta que se puede adaptar a las necesidades que tenemos como Estado en su conjunto, estamos justamente impulsando la creación de una ventanilla única digital para procesos de formalización. ¿Y por qué nace esta necesidad? Por todo lo que se ha comentado hace un momento y sobre todo porque también teniendo una herramienta tecnológica que nos permita digitalizar, estaríamos conduciendo en principio a reducir costos administrativos, pero lo más importante, a transparentar los procesos, ¿no? Cuando uno busca tener una ventanilla única, y en este caso tan importante como la de formalización en nuestro país, es también trabajar de la mano de varias entidades. No solamente estamos hablando de un sector, estamos hablando de un nivel de gobierno, sino de los niveles de gobierno que involucren. En algunos casos hay autorizaciones que las dan gobiernos regionales también. En el caso de las licencias, por supuesto, están las municipalidades, pero también he mencionado que hay otras licencias y autorizaciones que acompañan ese proceso. En el caso que mencionaba Andrés, por ejemplo, de las bodegas, estamos hablando del funcionamiento, el letrero, el ITSE, algunas tienen que renovar. Entonces, ese es un proceso bastante complejo, pero no es algo que vaya a impedir que se pueda hacer, ¿no? Entonces, actualmente nos encontramos en esta fase preparatoria de poder proponer la creación de esta ventanilla única, que de hecho va a utilizar el mecanismo que también ha mencionado Francisco, que es el de la prepublicación, para que todos puedan aportar. Pero es importante mencionar que esta creación de la ventanilla nace justamente a necesidad de lo que acabo de mencionar. Uno, buscar la reducción de tiempos en la atención. En el país actualmente tenemos un promedio de 54 días para atención en un proceso de formalización convencional, sin contar algunos que podrían extenderse según territorio, vamos a decir. Hay algunas regiones que hemos visto que llega hasta más de 70 días. Por otro lado, también es alentar la simplificación administrativa de acuerdo a cada particularidad en los tipos de actividades económicas que se tienen. Y por otro lado, como lo mencioné, es transparentar. ¿Por qué nos permite transparentar? Porque si tenemos una ventanilla única como usuario, ingreso con un código y voy a poder hacer la trazabilidad de cómo va avanzando mi trámite y obviamente va a tener también sus propios periodos de atención.
De hecho, ya contamos con el interés, con la aceptación de poder participar tanto de SUNAR, la SUNAT también que está próxima a enviarnos el documento, el Ministerio de Trabajo que también hemos vuelto a tener una última reunión hace unas semanas para que se pueda organizar todo este proceso. Entonces, ese es un primer punto que creemos va a poder sumar a dar solución a este detalle. Sin embargo, queremos mencionar también algunos aspectos que lo había mencionado Pío Pantoja, ¿no? La importancia de cómo los gremios se organizan para proponer mejoras. Recordemos que las miradas desde cada uno de nuestro rol, en este caso estoy en Estado, pero valoramos mucho la mirada privada porque es la que justamente a la que le vamos a dar el servicio incluso del ciudadano de a pie, porque también toma el servicio tanto de, no solo del público, sino también del privado, dependiendo lo que vaya a adquirir, ¿no? Del bien o el servicio. Y esto es bastante fundamental porque cuando hablamos de los mecanismos que Francisco nos explicó muy claramente, también es necesario poder concentrar a los gremios para lanzar propuestas, identificar dónde podrían estar estas barreras, pero también eso puede ir acompañado de una propuesta que pueda sumar a la visión que pueda tener el equipo del Estado. Lo menciono porque también en el caso de muchas iniciativas que han llegado, particularmente al Ministerio de Producción, son derivadas a direcciones generales y nosotros hacemos revisiones ajuiciosas. En la mayoría de los casos, voy a decir casi en todos, se contacta con la organización que ha planteado la propuesta para también poder conversar, porque para definir también nuevas estrategias, ¿no? Que es parte del trabajo que hacemos en los ministerios, pero también en direcciones generales, es importante también conversar, ¿no? Yo creo que es valioso lo que hoy vamos a estar compartiendo, tanto de opiniones y también algunas iniciativas que vamos ya avanzando, ¿no? Como parte de las soluciones para este tema. Por otro lado, solamente pequeñito comentar el tema de esta necesidad de simplificación que mencionaste al inicio, Jorge, efectivamente tiene que darse a todo nivel. Hay un aspecto fundamental en el tema de licencias y también es importante conocer que tenemos todos derechos a poder presentar ante Indecopi estas propuestas de dónde podríamos hacer la eliminación de barreras burocráticas, porque ciertamente también depende mucho de cómo nosotros estamos percibiendo ese servicio que dan, por ejemplo, a nivel municipal, para que se pueda también dar más celeridad y eso permita también continuar con el negocio de cada empresario, ¿no? Por ahora quería comentarles esto y vamos a seguir conversando en función a las preguntas que nos puedas hacer también Jorge o los colegas, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Qué importante lo que señalas, porque uno de los principales problemas que creo todos identificamos tiene nuestro país es la falta de liderazgo. Y creo que el Ministerio de la Producción ha adoptado de alguna manera un rol de liderazgo en lo que se refiere a temas de digitalización, de avance en tecnología, que otros ministerios o entidades del Estado no tienen. Y qué importante que puedan generar alianzas con SUNAT, con SUNARP y ojalá con otras entidades del Estado para ayudarlos en este proceso y jalarlos de alguna manera hacia la tecnología, ¿no? Tenemos la suerte de que está con nosotros Ernesto Álvarez, que es asesor parlamentario, y creo que dado que las entidades del Estado funcionan dentro del marco de la ley, la pregunta para Ernesto es qué cosa o cómo puede hacer el Congreso para ayudar a que este liderazgo del Ministerio de la Producción se fortalezca y de alguna manera las entidades del Estado vayan migrando cada vez más hacia la digitalización y hacia un proceso más tecnológico. Ernesto, bienvenido. Genial, muchas gracias Jorge. Buenos días con todos, muchas gracias por estar acá. Atendiendo principalmente la pregunta de Jorge, nosotros llevamos muchas reuniones en materia de modernización tecnológica. De hecho, desde mi despacho, que es el de la congresista Adriana Tudela, estamos constantemente realizando eventos donde se proponen medidas para que tanto el Estado como incluso el sector privado pueda irse modernizando. Un poco sobre todo quitando las taras y los temores regulatorios que puedan haber de promedio e incluso evitando que se genere regulación que pueda abarcar este progreso tecnológico. En materia de las problemáticas que los emprendedores han estado mencionando en esa conferencia, yo no voy a abordar más problemas porque ustedes los conocen mucho mejor que yo. Quiero mencionar muy rápidamente tres soluciones que ya hemos abordado y de repente en la segunda etapa podemos hablar un poquito de qué cosas estamos cocinando a futuro, ¿no? La primera es justamente hablando un poquito de cómo tratamos con el gobierno, con el poder ejecutivo, para poder evitar que genere demasiada regulación que ahorque al emprendedor
Hace no mucho tiempo, si ustedes recordarán, se implementó unas medidas de exigencias para la publicidad digital, donde se tenía que mencionar tanto el RUC como la denominación social dentro de la publicidad, lo cual incluso en varias plataformas, sobre todo los emprendedores lo sabrán, no lo puedes ni siquiera hacer, como en Facebook, que no te lo permite. Nosotros derogamos, después de una lucha un poco fuerte, este decreto legislativo y a día de hoy ya no es una exigencia para el sector empresarial. En segundo lugar, hemos intentado mejorar el régimen de las marcas. Las marcas son sumamente importantes. Si no lo saben, es de los valores activos, intangibles más relevantes que puede tener una empresa, sobre todo porque carga la reputación, ¿no? de tu propia empresa, la reputación marcaria. Sin embargo, en el Perú, uno es cara y dos, es complicado mantener la marca en el tiempo. Lo que hemos hecho mediante dos leyes que ya son aprobadas es reducir para las MIPES en 25% el registro marcario y reducir los plazos de varias cosas coyunturales en el tema marcario. Por ejemplo, una medida cautelar podía demorar 180 días hábiles, lo que no tiene ningún sentido, porque es una medida de urgencia. La redujimos a 15 días hábiles. La visita inspectiva, que es ir al local donde están infringiendo tu derecho marcario antes que destruyan las pruebas, también era 180 días hábiles. Ahora es de 10 días hábiles, porque nuevamente es urgente tener que identificar estos medios probatorios. Y también la transferencia marcaria y la renovación marcaria se han reducido los plazos. Y finalmente, en esta etapa quería mencionar, relacionado al tema de barreras burocráticas, el doctor Francisco mencionó muy correctamente las denuncias informativas, que es una súper herramienta que tiene el emprendedor a día de hoy para poder atacar barreras burocráticas incluso sin tener que dar su nombre, pues sobre todo por temor, ¿no? De represalias que muchas veces las municipalidades de manera indebida pueden tomar. Sin embargo, queriendo ayudarlos un poco más, lo que hemos hecho hace un tiempo ya es una clínica jurídica. En palabras sencillas, nosotros desde nuestro despacho de la congresista Tudela, a día de hoy estamos recibiendo cualquier problema que ustedes emprendedores tengan sobre barreras burocráticas que estén impidiendo que accedan al mercado que quieran o que estén obstaculizando su permanencia con diversas regulaciones que puedan ser ilegales o incluso que sean irracionales. Nosotros recibimos esa denuncia, evaluamos si son generales, es decir, si afectan a todo el público, y en dicho caso, nosotros empezamos una conversación con el Indecopi, que es cosa que ya estamos haciendo. A la fecha, ya hemos recibido en 3 meses más de 30 denuncias de parte, que ya estamos conversando con el Indecopi cómo poder resolverlas, y también estamos investigando, hemos denunciado de manera informativa a más de 25 municipalidades por cobros que estarían por encima de lo que a la municipalidad le cuesta realizarlos. Es decir, a día de hoy, en muchas entidades públicas, que a ustedes empresarios por realizar trámites les están cobrando más de lo que deberían cobrarles, según la propia ley. Entonces, eso también lo estamos abordando. Y ya en la segunda parte me gustaría abordar también un poco qué nuevas propuestas estamos tomando y si Jorge y Francisco también lo quieren tomar, discutir sobre cómo el Indecopi podría ser más fuerte a futuro para poder no solo atacar barreras burocráticas, sino también prevenirlas, ¿no? Muchas gracias, Jorge. No, gracias Ernesto. Qué importante, efectivamente, Adriana Tudela de su despacho es uno de los congresistas que más ha hecho últimamente por impulsar la eliminación de barreras burocráticas y tema de simplificación administrativa. Yo creo que la siguiente participación de Francisco va a ser importante porque yo sí siento que Indecopi necesita fortalecer el equipo de eliminación de barreras burocráticas. Cuando uno compara los equipos de las áreas de Indecopi, se puede encontrar con el área de protección al consumidor, por ejemplo, que es un área que tiene más de 300 personas versus un área de eliminación de barreras burocráticas que es solamente un equipo de 30. No hay una proporción entre la importancia que tienen las áreas y el equipo que tienen asignado. Se necesitan medidas desde el Congreso que ayuden a fortalecer con presupuesto, con recursos, esta importante tarea que tiene el Indecopi. Y otro tema que me parece fundamental y aprovecho de tocarlo, pensando en qué otras cosas se pueden hacer para ayudar a los empresarios en la simplificación administrativa, combatir la burocracia, es yo si tuviera que escoger un trámite a eliminar, que es el de los que más daños les causa a los empresarios y que lo mencionó Andrés, y estoy seguro Pío también me va a dar la razón cuando le toque intervenir,
es el de los certificados de inspecciones de seguridad en defensa civil. Hoy a las 3 de la tarde hay una mesa de trabajo en la Comisión de Descentralización. Yo voy a asistir en representación de la CONFIEP y vamos a pedir formalmente la eliminación de estos certificados, porque la verdad es que no sirven para nada, sirven solamente para gestionar un trámite administrativo y cobrar una tasa, pero las municipalidades, con el poder de fiscalización y supervisión que tienen, que no lo deben perder nunca, ¿no? No tienen por qué estar exigiendo que sean las empresas quienes paguen una tasa y coordinen visitas de inspección. Y eso es para lo único que sirven los certificados. Creo que esa es una batalla importante que tenemos que dar los gremios en general, sobre todo los gremios puerta calle, unidos, y es un reto que tenemos por delante y que creo que con unión y fuerza lo podemos sacar adelante. Eh, Andrés, ¿qué opinas de esto? ¿Y además de defensa civil, qué otro problema crees tú que debiéramos enfocar? Bueno, como comenté en la primera etapa, son temas estructurales que nos perjudican realmente en el tema de la formalización especialmente, pero también tenemos otros temas que me lo guardé para esta segunda etapa, que es los temas operativos, ¿no? Dentro de las estructuras de los temas operativos, por ejemplo, es cuando tú vas a sacar una licencia para la venta de bebidas alcohólicas y te dicen tú solamente puedes vender hasta las 11 de la noche, ¿no? Y las bebidas alcohólicas, pero se traslada también a la bodega en su parte operativa. O sea, viene el inspector, el municipal y dice, no, usted solamente tiene licencia hasta las 11 de la noche, ¿no? Y no puede operar. Y en otros países tú puedes operar libremente porque tienes licencia de funcionamiento y puedes trabajar 24 horas, ¿no? Es más, hay algunos otros comercios que pueden atender también en ese sentido, pero a nosotros como bodegas nos limitan que solamente debemos atender hasta las 11 de la noche, ¿no? Y es por el tema de las ventas de bebidas alcohólicas. Y ahora, la venta de bebidas alcohólicas también es un tema medio de competencia legal, porque las licorerías pueden quedarse hasta las 12, 1 de la mañana y nosotros estamos restringidos por ese lado. Y en segundo lugar, ahora con la tecnología también, tú puedes pedir una cerveza, un delivery a las 2, 3 de la mañana y te la llevan, ¿no? Pero sin embargo, los bodegueros estamos impedidos de poder atender más de las 11 de la noche, ¿no? Eso realmente para nosotros es un tema muy perjudicial, porque no se maneja de una manera adecuada con todos los otros sectores, pues, ¿no? Porque lamentablemente uno tiene que vender y sobre todo estamos vendiendo productos que son legalmente constituidos. Entonces, todo ese tipo de cosas también para nosotros es un tema complicado. El otro tema que también está relacionado es con con los certificados de fumigación, ¿no? Que a veces, pues, dependiendo de la municipalidad, una municipalidad la vez pasada nos dijo que cada 3 meses tenemos que fulmigar el local. O sea, es complicado, ¿no? Debería de ser un año, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no somos la mayoría de los productos que nosotros vendemos son productos ya envasados, ¿no? O sea, y todo tiene que estar de una manera ordenada. Entonces, eh, los sistemas de control y de salubridad aplaudimos totalmente, pero lo que necesitamos es que tampoco pues sea un abuso en los tiempos que se tienen que hacer para poder verificar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada 3 meses uno tiene que estar contratando fumigación, es un poco complicado porque la fumigación no es barata también, ¿no? Entonces, tienes, por un lado, un impedimento, ¿no? De la venta de productos cuando en otros sectores los pueden vender libremente, ¿no? Y a nosotros nos restringen un proceso horario, ¿no? En el cual solamente podemos atender en ese horario. Y esto se da porque realmente acá las normativas son muy restrictivas. Y, por ejemplo, nosotros hemos estado en Argentina, por ejemplo, y ahí un kiosco o un almacén atiende 24 horas del día. O sea, no hay impedimentos para poder vender. Claro, por supuesto, tú tienes que tener pues tus candados que siempre se piden, que es el tema social, la venta a menores de edad está prohibida, por ejemplo, ¿no? Pero que no te permitan o te prohíban por la venta de un tipo de productos, te cierren todo el negocio, ¿no?
Eso es uno de los factores que nosotros encontramos un poco complicados en el tema del desempeño mismo del negocio en sí, ¿no? Que nos complica el derecho y acá a veces hay algunos clientes nuestros pues que quieren comprar un tarro de leche pues porque tiene su débito, ¿no? Y se despertó a las 2 de la mañana y no encuentran bodegas disponibles porque lamentablemente las bodegas solamente tienen que atender hasta las 11 de la noche, según las ordenanzas o normas que pueden determinar cada una de las municipalidades, pues, ¿no? Entonces, y otro de los temas que también para nosotros es complicadísimo es que acá existen más de 40 y tantas municipalidades distritales, ¿no? Y que cada una tiene una diferente tarifa, ¿no? De acuerdo a su tupa. Entonces, como que algunas te cobran más, otras te cobran menos, entonces uno no sabe más o menos cuánto tiene que pagar, ¿no? Entonces, eso también se genera un tema de barrera que podríamos decirle para un nivel de formalización. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Mira, qué importante que esté aquí Ernesto, que nos comentó que desde el despacho de Adriana Tudela tienen una clínica jurídica, porque tú has hecho mención a un problema que afecta a los bodegueros y estoy seguro que a otros negocios también, que son estos famosos certificados de fumigación que te piden las municipalidades. Yo me atrevería a apostar plata a que esos certificados de fumigación son una barrera burocrática ilegal que puede ser denunciada ante Indecopi y puede ordenarse a las municipalidades que dejen de aplicarla. No me sorprendería que ocurra. De hecho, hay casos en los que hasta la actualidad muchas municipalidades siguen exigiendo carnets de sanidad, por ejemplo, a personas que trabajan en bodegas, en panaderías o en cualquier local, incluso que manipulen alimentos, a pesar de que la Ley General de Salud prohíbe exigir carnets de sanidad y que existen decenas de pronunciamientos de Indecopi prohibiendo la exigencia de carnet de sanidad, muchas municipalidades continúan haciéndolo, de manera que no es una práctica inusual que las municipalidades pidan cosas que van más allá de la ley o que están prohibidas. Creo, Andrés, mi recomendación para ti es que terminando este webinar puedas hablar con Ernesto y someter tu caso a la clínica jurídica de Adriana. Pío, de repente tú tienes un caso similar. Sí, ok, Jorge, mil disculpas por mi participación anterior. Estaba dentro del carro y el celular dijo, hace mucho calor y se apagó. Pero ahora espero recuperar eso. Ah, efectivamente, qué suerte de conocer por este medio a Vanessa. Espero hacer algunos trabajos en el futuro. ASPAN es un gremio muy importante, más positivo que negativo. Y como ya decía, hemos formado una cadena productiva del pan, donde ha logrado que el precio del pan, si tiene que subir, ha subido, y si tiene que mantenerse como ahora que no ha bajado, a pesar que algunos insumos ha bajado, se mantiene en beneficio, no solamente los emprendedores panaderos, sino también los trabajadores. Dicho sea de paso, en el tema del sueldo mínimo vital, cuando me han entrevistado los periodistas, nuestra opinión, les hemos dicho, no sé qué cosa es sueldo mínimo, porque nosotros pagamos mínimo 1.500 soles. No tenemos un sueldo o un salario menos que eso. Ah, quería informar, cuando me preguntaste, Jorge, respecto a cuál es el principal problema de los panaderos, es que no solamente los panaderos, sino transversal, son las famosas mesas técnicas. Cuando vamos con funcionarios públicos, en realidad los funcionarios nos ofrecen, Jorge y todos los colegas, nos ofrecen de todo, pero cuando pasa el tiempo, se olvidan de todo. La respuesta esa propuesta fue con el congresista, con el ministro anterior. Con el actual tenemos que empezar de cero. También el tema de la mesa técnica, nosotros sugerimos, hemos propuesto que participen también presentes los periodistas para que sean testigos de las propuestas técnicas y la fecha de ofrecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos entregan, como les digo, ha habido ofertas, de pronto, funcionarios públicos que amanecen de una noche iluminada
a darnos algo que en realidad nosotros no hemos pedido. Para eso están las mesas técnicas, para pedir lo que exclusivamente necesitamos. Por eso es que siempre proponemos que estén, no sé por qué la prensa no asiste a estas mesas técnicas para que sean testigos. Hace poco, ustedes han visto en los canales que la prensa se mete a las panaderías que obviamente están infringiendo la buena práctica de manufactura con los alcaldes, indicando cuáles son las faltas, pero nos afecta a todos los que sí estamos cumpliendo la norma. Ustedes no han sido testigos que la prensa viene en esta época a visitar una panadería que sí cumple la buena práctica de manufactura. Por eso es que creemos en esta propuesta, es que las mesas técnicas, como en otros países, sí tengan peso, sí tengan peso. Ahí ustedes no saben la cantidad de propuestas que los dirigentes proponen a los funcionarios públicos. Le dan la hoja de ruta, pero como hay una pésima costumbre de no cumplirla, obviamente ya no da ganas de ir. Aquí tengo varios dirigentes que saben perfectamente que tenemos que ir a mendigar para hacer que se ofrece en esas mesas técnicas. Por ejemplo, por ejemplo, la ley es el tema de Caliwarma. Nosotros no hablamos en función a los panaderos. Caliwarma, por cada 10 soles que invierte el Estado en Caliwarma, 1 o 2 soles va al beneficiario. En Caliwarma piden que tengan teléfonos satelitales, ingenieros para bajar, ingenieros para subir, ingenieros para tal. Todo es sobrecosto. Por eso el pan o los alimentos lo trasladan de un departamento a otro departamento. En el caso del pan, ¿por qué los panaderos no pueden abastecer al colegio que está en la siguiente cuadra? ¿Por qué? ¿Por qué exigen BPM? ¿Por qué exigen ISOs, HACCP? ¿Por qué piden? ¿Acaso mis panes no cumplen con buenas prácticas en manufactura? Si todo el mundo consume mi pan, somos 23.000 panaderías a nivel nacional que abastecemos pan a toda la población nacional. ¿Por qué no sigue exigiendo en esos programas? ¿Por qué no están los panaderos en esos programas? Y ahí están las consecuencias. ¿Por qué? Porque son empresarios, grandes empresarios, que abastecen todo Caliwarma y obviamente ya saben lo que está sucediendo. ¿Por qué? Saquen sus conclusiones. El otro tema es beca 18. Nosotros hemos pedido que a través de Fondo de Empleo, Senati capacite a los futuros panaderos. Nos estamos quedando sin panaderos. Con esa vocación, ustedes entran a un grupo de WhatsApp de panaderos, se van a dar cuenta que hay muchos que intervienen de que no tienen ni noción de lo que es hacer un pan, un verdadero pan. Por eso creemos que tenemos que el gobierno dar beca 18 para los panaderos. Acabamos de terminar un curso en el Colegio José Grande de un distrito muy pobre, donde 18 jóvenes, 14 jóvenes de quinto de secundaria quieren estudiar panadería en las escuelas y para eso no nos están escuchando. Creo que sí hay posibilidad de soluciones siempre y cuando le den toda la fuerza a esas mesas técnicas y con presencia de los periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pío. Aprovecho para recordarle a nuestros invitados que al final de esta presentación o de esta exposición vamos a dar unos 15 o 20 minutos para preguntas y para interactuar con quienes nos acompañan. Así que cualquier pregunta que tengan o comentario lo pueden escribir por el chat y lo leemos en su momento. Francisco, segunda oportunidad. Gracias, Jorge. Bien, me habías comentado sobre dos preguntas. Una primera de qué otro mecanismo, quizá a nivel comparado, que podamos traer al Perú se podría utilizar para la participación del sector privado a mejorar la regulación existente. A ver, existe un mecanismo que recomiendan los países de la OCDE, de la OECD, los países más desarrollados, que ya normativamente se encuentra disponible en nuestro país, pero lo que falta es implementarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la